Bueno, entonces, continuando con esta serie de videos acerca del lenguaje de programación Kotlin, en este caso lo que se observará o lo que se estudiará será el uso de clases abstractas, que bueno, ya más o menos se fueron observando con lo que se ha analizado en otros videos acerca de la parte de la herencia, del uso de interfaces y también entonces cómo se van pasando dentro de estas mismas en las propiedades y métodos. En este caso de las clases abstractas se va a tratar entonces de clases de las cuales no se pueden generar instancias. A partir de esto entonces hay que recordar lo siguiente. Uno, no se puede generar objetos de clases abstractas, eso es bastante importante. Entonces estas clases no se pueden instanciar, tal como decía anteriormente, y también todas las propiedades son no abstractas, por lo que si se desea hacer un anulamiento o un override de los miembros en clases hijas, se requiere de la palabra open. En cambio, esto va a ser solamente para las propiedades. Para el caso de las funciones o de los métodos no se va a requerir entonces de esta palabra clave. Y por otro lado, las funciones no tienen un cuerpo, por lo que deben implementarse en la clase derivada, algo muy similar a lo que sucede con las interfaces. Esto entonces de las clases abstractas es como crear una anotación que va a recordar o que recuerda que debe definirse sí o sí en la implementación de la clase en las clases derivadas. Entonces esta especie de clases abstractas van a funcionar como una forma de interfaces para esto de la herencia o de la forma en la que se van heredando de clases a partir de una clase base a una clase derivada, una clase hija, en el siguiente sentido, para observar entonces cómo va a funcionar esta parte. La clase abstracta, entonces, en este caso, va a funcionar de esta manera. Nosotros vamos a generar una clase abstracta que se va a llamar empleado. Esta clase abstracta entonces va a estar constituida de un constructor, el cual va a recibir entonces una cadena de texto que se va a llamar nombre y un entero que se va a llamar entonces experiencia. Dentro de esta clase abstracta va a existir entonces una propiedad abstracta que va a requerir entonces de la misma palabra clave, en la cual se debe de hacer un override de la clase derivada. Entonces estas clases abstractas no es necesario, más bien no es posible que se puedan, eso suena así súper redundante, no es posible iniciarlas de algún valor, ¿no? Más bien con algún valor. Entonces solamente se van a colocar o se van a definir, se van a declarar dentro de la clase abstracta. Por otro lado, se puede generar una función abstracta de la cual se debe de hacer también override en la clase derivada, y por lo que decía acá arriba, las funciones no van a tener un cuerpo, por tanto nada más se va a colocar el nombre de la función y pues los parámetros que va a recibir, y a lo mejor si fuera absolutamente necesario también colocar aquí los parámetros de que va a regresar, ¿no?, la función. Aunque bueno, esto se puede hacer posteriormente, ya que se puede hacer el overriding directamente sobre esta, ¿no?, el anulamiento. Sin embargo, también dentro de las clases abstractas pueden existir funciones no abstractas, como la que se ve aquí, la cual va a tener aquí detalles de empleado, que nada más se va a tratar de mostrar todas estas variables y una adicional, que es la misma propiedad abstracta de esta clase abstracta. Entonces esta función no abstracta se puede mandar a llamar directamente, bueno, no, de manera indirecta dentro de esta clase, ya que esta clase no puede ser instanciada. Aquí en esta parte, bueno, ya generamos la instancia de un objeto, pero por ejemplo, si yo quisiera hacer val imposible, va a ser igual a el nombre de mi clase, que tenemos que es abstracta, es empleado, y va a recibir una cadena, y recuerdo que un entero. Okay. Se deja así, pero va a marcar entonces un mensaje de error, y tal cual dice que no se puede crear una instancia de una clase abstracta. Entonces que la variable imposible es nunca, no es utilizada nunca. Entonces tal cual lo mencionaba en un principio de este video, entonces esta clase abstracta es imposible de instanciar. Esto no se puede realizar.
Entonces lo quitamos. Sin embargo, aquí vamos a tener entonces una clase derivada que va a ser la clase ingeniero, como los ingenieros de Alien Covenant y todo eso, ¿no? Va a ser entonces el nombre, va a recibir dentro de su constructor, va a recibir el nombre como una cadena de texto y experiencia como un entero, ¿no? No está absolutamente necesario colocarle el val aquí. Y de ahí entonces, como se va a utilizar la herencia a partir de esta clase abstracta, entonces se coloca esto de aquí, ¿vale? Entonces este va a requerir entonces su constructor, que va a llevar el nombre y tanto la experiencia, ¿no? Esta cadena de texto y este valor entero. Entonces ya venimos aquí, recordamos entonces que si es una propiedad es abstracta, entonces se debe de hacer override donde se haya utilizado, se debe de hacer override en la clase derivada donde se hizo la herencia de la clase abstracta, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer el override y se inicia, ¿no? Sin ningún problema. Y la función que debe de también de ser override, la que va a ser fecha de nacimiento, entonces ahora sí va a recibir o va a seguir entonces este modelo que está colocando la clase abstracta, pero en este caso sí va a tener un cuerpo la función y va a realizar alguna funcionalidad, no valga la super redundancia esta cosa. Venimos para acá, simplemente ahora sí la clase ingeniero, la cual no es una clase abstracta, pero está heredando a partir de una clase que sí es abstracta, entonces se le va a mandar ahí a llamar, o se le va a colocar entonces una cadena de texto y un entero. No, aquí está, la cadena de texto y un entero. Venimos aquí con la cadena de texto, un entero, y simplemente entonces podemos observar ya sea los detalles del empleado, esta función que es no abstracta de la clase abstracta. Entonces a partir de nuestra de donde se hizo la instancia de esta clase en un objeto, se puede mandar a llamar sin ningún problema esta función no abstracta que existe dentro de esta clase abstracta, ¿no? De la clase empleado. Entonces es una manera, pues digamos que es, ¿cómo se le podría llamar? Indirecta de ingresar a esta función de la clase abstracta, ¿no? Y por otro lado podemos entrar perfectamente tanto a esta variable o esta propiedad de la clase derivada, al igual que la función de la misma clase derivada, como tenemos aquí, ¿no? Fecha de nacimiento, podemos enviar esta cosa y ya nada más manda fecha de nacimiento 14 de abril de 1492. ¿Eso qué pasaría? No lo sabemos, pero sucedió. 1492, bueno, y entonces esto es lo que está mostrando, ¿no? A partir de la fecha, que sería esta cadena de texto. Podemos también trabajar entonces con la variable entera y sin ningún problema también ingresar al salario, pero bueno, este valor de salario entonces se está enviando directamente aquí, que esto es una cosa bastante interesante. Al momento entonces de instanciar este objeto con estos dos valores, va a ingresar a este y va a tener tanto salario como, bueno, esta propiedad y la función. Sin embargo, al estar entonces heredando de esta clase, se puede manejar esta función que pertenece a la clase la cual se está heredando, y de ahí entonces mostrar estos valores. Sin embargo, este valor que está acá, de manera indirecta, ingresó acá y se puede utilizar en esta parte. Esto está bastante interesante, ¿no? Porque en ningún momento nosotros enviamos valores del salario, en ningún lado, dentro de las funciones o dentro de los mismos constructores de cada una de estas clases se envió este salario. Sin embargo, al tratarse entonces de una clase derivada de esta clase abstracta, es posible realizar ese movimiento directamente y ya trabajarlo sin ningún problema aquí.
Entonces de esa manera es una de las funcionalidades y diferencias que va a tener estas clases abstractas con respecto de las interfaces y también de las clases bases e hijas, sin tener que, o sin la necesidad de utilizar algunos de esos otros mecanismos, aunque son un tanto cuanto similares, ¿no? Por otro lado, esta cosa de aquí, lo que se va a hacer a continuación, es una de las cosas más interesantes que tiene esto de la programación orientada a objetos, y o más bien la cual sustituye al uso de los apuntadores, o en la programación estructurada, sobre todo en C, ANSI, el uso de apuntadores a funciones, directamente entonces a funciones. Estas eran una de las cosas más complicadas entonces dentro de esta programación estructurada. Sin embargo, con el uso de este tipo de clases, tanto instancias, clases y entonces la herencia, permite realizar un poco más sencillo, y digamos ahí entre comillas un poco más, el uso de este tipo de estructuras o de este tipo de programación, que permite entonces una versatilidad mayor al momento entonces de utilizar a su máxima potencialidad estos paradigmas de programación. Entonces, en este caso, ¿a qué me refiero? Vamos a tratar entonces de una clase abstracta, la cual puede, aquí tal cual dice, puede crearse una clase abstracta como una función abstracta. Creamos la clase abstracta calculador. Dentro de esta se crea la función abstracta cal, la cual va a ser entonces abstract fun cal, va a recibir entonces dos valores enteros y va a regresar un tercer valor. Ahora bien, esta entonces va a ser como nuestro modelo, del cual nosotros vamos a utilizar para generar otras funciones base. A partir entonces de esta anterior clase abstracta se van a crear las clases derivadas suma, resta y multiplica. La clase suma entonces va a heredar de calculador y se va a hacer una sobrecarga de la función, haciendo que el cálculo o esta función cal va a recibir x y y, estas mismas, va a regresar un valor entero, y lo que va a hacer es regresar x más y. Ahora, en el caso de la resta, este mismo calculador se hace la sobrecarga de la función cal, y ahora esta va a regresar x menos y, manteniendo entonces esta misma estructura que está aquí. Bueno, técnicamente es nada más esta estructura de acá y esta estructura de aquí. Y finalmente la de multiplica también va a mantener esta misma estructura, pero al ser entonces sobrecargada la función, lo que hace es directamente regresar ahora un valor, cambiar el cuerpo de la función, o más bien cambiar el cuerpo de la función y regresar un valor x por y. No parece nada extraño, nada, pero aquí viene una parte interesante. Hay que observar que provienen de una misma clase base, pero se instancian de las clases derivadas lo siguiente. Entonces, lo que se va a hacer es la variable suma va a estar a partir, o va a tomar entonces esta variable a partir de calculador, pero se va a iniciar con el constructor de la función suma, de la clase suma. En el caso de la variable resta, entonces va a ser de tipo calculador, pero se va a iniciar entonces con el constructor de la clase resta, y lo mismo va a pasar entonces con la variable multiplica, la cual va a ser del tipo o de la clase calculador, pero se inicia con el constructor de la variable multiplica. Entonces, como estas clases están correlacionadas mediante este mecanismo de herencia con la clase abstracta calculador, va a permitir entonces que cada una de estas variables tomen el tipo de datos calculador, pero se inicien a una clase diferente. Por tanto, suma, este objeto suma va a poder mandar a llamar la función cal, pero va a realizar la suma de 4 más 6.
x1, esta variable x1 va a funcionar entonces para realizar la sumación. Resta, el objeto resta va a poder mandar a llamar la función cal, la cual está declarada aquí en calculador, pero lo que va a ir, a donde se va a ir es a esta parte, a resta, y va a ejecutar esta función. Lo mismo va a pasar entonces con multiplica, y va a ejecutar entonces esta función, y ya va a mostrar entonces los diferentes valores. 4, 6, 10, 6, 10 menos 6, 4, y 20 por 6, 120, ¿no? Multiplicación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta parte? Bueno, simple y sencillamente, lo que estamos observando aquí es cómo está trabajando el lenguaje de programación Kotlin, generalmente, y con cualquiera de las variables con las que se esté trabajando. Por ejemplo, yo tengo la variable hola, la cual va a ser de la clase abstracta entero, y se va a iniciar a un valor 5. Sin embargo, también la variable adiós puede utilizar la clase abstracta entera e iniciarse a 0, a valores diferentes, y va a ejecutar entonces valores diferentes, pero todas estas entonces están heredando por ciertos mecanismos también de como están programadas entonces estas clases, y a partir de ahí, a partir entonces de esta misma clase abstracta, se pueden ir generando diferentes variables que van a pertenecer a una misma clase abstracta, pero que pueden tener diferente funcionalidad o diferentes valores. Entonces, de manera así general, Kotlin se maneja, o como bien decía cuando iniciábamos esta serie de videos acerca de la programación orientada a objetos en Kotlin, técnicamente todas las variables y casi todo de Kotlin van a ser objetos, o se trata de objetos, más bien de propiedades y funciones que están relacionadas con algún objeto. Entonces, esto nos va a permitir todos estos mecanismos ya de herencia, de interfaces, o de generación, de implementación de interfaces, o de la implementación también de clases abstractas, nos va a permitir manejar de manera muy sencilla y en un código más pequeño todas estas funcionalidades y todas estas propiedades que van a tener estas clases, y que a partir de esa clase, a partir de la plantilla de esa clase, o a partir de la plantilla de una interfaz, se va a poder entonces manejar todos los datos habidos y por haber sin ningún problema, y ejecutar diferentes funciones teniendo en consideración muy poco código, todo este código nada más, y teniendo entonces una cierta jerarquía para cada una de estas clases, ¿vale? Entonces, para esto es que funcionan las clases abstractas, las interfaces y los mecanismos de herencia que tienen estos lenguajes de programación orientada a objetos, en particular este que estamos observando, que es el lenguaje de programación Kotlin. Bueno, este bonito programa lo coloco en el repositorio de GitHub, espero que sea de bastante interés, pero esto ya sería como que lo más alto que se tiene para la programación orientada a objetos, ya un poco lo más complicado, pero que es además lo más poderoso que tiene la programación orientada a objetos. Y bueno, ahí estamos viendo después.